Bien, entonces hoy nos toca el día 4, que es una continuación, o yo más bien diría un complemento de la clase de la semana anterior, ¿no? O sea, de la clase anterior del día 3. Digo un complemento porque enfoca desde otro punto de vista esto de el costo que tiene la obediencia a Dios. Pero tomando las dos clases de los 2 días, nosotros hemos estado hablando de que obedecer a Dios no siempre es gratis, siempre tiene que ver con un costo que tenemos que pagar. Y yo decía, adelante nomás. Yo decía en la clase anterior que estuvimos juntos de que siempre el costo es primero. En el Evangelio siempre el costo es primero, después viene la recompensa. Es esto de hay que dar para recibir, hay que morir para vivir. Siempre es la parte fea primero y después viene lo lindo. Y en eso es donde actúa la fe, que nosotros tanto hablamos, ¿no? De estar teniendo en cuenta o pensar de que Dios está en todos esos procesos, y es lo que más nos cuesta, porque obviamente si nosotros viéramos primero la recompensa, si pudiéramos visualizar la recompensa sería genial, porque eso ya, no sé si aumentaría nuestra fe, pero por lo menos nos daría seguridad. Y la fe precisamente es eso, de que no te da seguridad, sino que es lanzarse nomás a lo invisible, ¿no? Entonces empezamos con la obediencia es costosa, dice, parte 2. Uno de los ajustes más tremendos, estamos en la página 171, ¿cierto? Día 4. Uno de los ajustes más tremendos para hacer la voluntad de Dios será obedecer cuando la obediencia les costará mucho a los que los rodean. La obediencia es costosa para nosotros, pero también para los que nos rodean. Y este capítulo se trata de eso. En el capítulo anterior, como dicen en la tele, en el capítulo anterior hablamos de lo que cuesta la obediencia para nosotros. Pero ahora es lo que cuesta a los que nos rodean. Y justamente estos días, con esto del domingo que tuvimos la visita de los misioneros, ¿cierto? Hablábamos en casa y como que estas cosas se hacen más tangibles. Por ahí, cuando uno está siempre en el mismo lugar, crece en la misma ciudad, en la misma iglesia, hay cosas que no las ve, pero cuando de repente se enfrenta a la realidad de otras personas que te cuentan que tuvo que hacer esto, que pasar esto otro, no, tú dices, mira, existe esto también. Y vamos a hablar en este capítulo de eso, de la gente que nos rodea, el costo que tienen que pagar ellos, que muchas veces no son los que reciben, entre comillas, lo voy a poner, el llamado, ¿no? Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, siente de parte de Dios este fuego interno, estas ganas de hacer este ímpetu, pero claro, uno no puede compartir eso es algo interno, personal. Pero uno se relaciona con personas, en el caso de los que somos papás, con nuestros hijos, hermanos, y cómo hacemos para... No se puede darle esto al otro, pero sin embargo ese otro sí tiene que pagar los costos. Así que de eso vamos a estar hablando. Número 1, responda a las preguntas que siguen. Vamos a leer los pasajes estos que están acá. El primero está en Éxodo capítulo 5, del 1 al 21. Vamos a leer ahí, porque tenemos que responder cuando Moisés fue obediente y le dijo al faraón que dejara salir al pueblo, ¿qué le costó a los israelitas? Acá los israelitas tuvieron que pagar un precio. Cuando fue Moisés a hablar con faraón y a decirle que los deje salir, ¿no? Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Recordemos que Israel estaba cautivo, ¿no? El pueblo de Israel eran prisioneros, por así decirlo, esclavos más bien, de los egipcios. Entonces dice, y ellos dijeron, o sea, Aarón y Moisés, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto, el faraón, le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también el faraón, he aquí el pueblo de las tierras, de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar en sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a que los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos mismos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos a ir y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy más paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de, a los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo vamos resumiendo, ¿cierto? Estaban los hijos de Israel de esclavos, tenían una tarea de cumplir con cierta cantidad, seguramente de ladrillos, y va Moisés y Aarón a hablar con el rey, diciéndole, deja ir a mi pueblo para que vayamos a ofrecer sacrificio al desierto, y el rey le dice, ustedes tienen tiempo de más. Entonces, como están ociosos, vamos a aumentarle el trabajo. Antes nosotros le dábamos la paja, la traíamos acá para que ustedes hagan sus ladrillos, ahora como tienen tiempo de más y están con estas ideas tan innovadoras, van a ir ustedes mismos a buscar su paja y van a hacer la misma cantidad de ladrillos que antes, ¿cierto? Y después vienen los israelitas a decirle a Aarón y a Moisés, mira lo que nos están haciendo, ahora por su culpa, la culpa de ustedes dos, nos hacen trabajar más. Entonces, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar o qué fue lo que les costó a los israelitas que Moisés y Aarón fueran a hablar con él? Tuvieron que trabajar más opresión. Más opresión, más trabajo, menos beneficio, todo eso pueden ponerlo ahí. Claro, aparte de eso lo azotaban, exactamente.
También, bueno, ahí vayan completando todo eso. Todo eso fueron los costos que tuvieron que pagar por Moisés, pero Moisés por ser obediente a Dios, porque también cuando Faraón le dice eso, me imagino que Moisés no quedó muy contento tampoco, porque sabía que el pueblo lo iba a encarar en algún momento, le iban a pedir las explicaciones. El punto B está en Juan 19:17. Y en Juan 19:17 la pregunta que nos hace es, ¿cuál fue el costo o qué le costó a la madre de Jesús, a María, cuando se observaba cómo moría su hijo? Y acá dice en el 19, del versículo 17 al 37, dice, y él, ya está hablando de la crucifixión de Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato, bueno, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpla lo que está escrito en la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, o sea, a María, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, ¿qué le costó a María ver cuando vio a Jesús crucificado y que hicieron todo esto que estamos viendo, que repartieron su ropa, que escribieron un título para burlarse, ¿no? de él crucificándolo? ¿Qué podemos decir? Dolor, ¿no? El dolor que puede sentir una madre al ver a su hijo sufrir de esa manera, sufrimiento, dolor, impotencia, exactamente. Y fue por lo mismo, fue porque Jesús estaba obedeciendo al Padre, ¿no? Y la tercera, o sea, la letra C, está en Hechos, capítulo 17, del 1 al 9, ahí más cortito, y está hablando de Pablo, cuando fue obediente y predicó el Evangelio a los gentiles. ¿Qué le costó a Jasón, que era un personaje que aparece acá? Vamos a leerlo, dice del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo,
tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, ahí apareció Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, a Jasón lo acusaron de ser un alborotador, ¿cierto?, por haber recibido en su casa a Pablo y a los demás que se habían convertido. ¿Qué le costó entonces a Jasón? La obediencia de Pablo. Entraron a su casa, lo acusaron injustamente, ¿cierto? Seguramente lo metieron a la cárcel por unas horas o por unos días, no sabemos, porque lo acusaron y después dice que después lo soltaron. Así que lo tuvieron retenido en algún lugar. Uh-huh. Sí, eso pónganle ahí como ustedes lo ven. Bien, vamos a la página 172. Y el punto número 2, lo anterior no lo leemos porque es lo que ya hemos venido comentando de lo que estuvimos leyendo recién, ¿cierto? De Jasón, de Jesús y de Moisés. En el punto número 2 dice: llene los espacios en blanco. Estas son las cosas que hemos venido estudiando en esta unidad. Y el número 1 dice: usted no puede, y ahí queda un espacio en blanco para poner, ¿qué palabra? Quedarse en el mismo punto donde está. Quedarse en la palabra. Y al mismo tiempo seguir a Dios. Exactamente. O sea que en el punto número 1, la primera palabra es quedarse y la otra es Dios. Usted no puede quedarse en el mismo lugar donde está, ¿no?, y al mismo tiempo seguir a Dios. En el punto número 2 dice: la obediencia le costará. Ahí está. Vamos completando ahí. A usted y a los que lo rodean. Eso es lo que estamos estudiando en este día, ¿no? Lo que cuesta la obediencia de nosotros y a los que lo rodean. Punto número 3, no hay nada que completar ahí, pero lo leemos también, que dice: la obediencia requiere dependencia total de Dios, que obrará por su intermedio. Bien. Después acá viene un testimonio que es más o menos largo. Yo no lo quiero leer ahora porque lo dejo para que ustedes lo lean en su casa, del autor que habla de su familia y de lo que le ha costado, uno de los testimonios de lo que le ha costado a la familia seguir a Dios, ¿no? En el punto número 3 de la página 173 sería, dice: ¿puede recordar alguna experiencia cuando su familia tuvo que pagar un alto costo para que usted hiciera la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir sí o no, si recuerda algún costo que tuvo que pagar? La maestra que estaba en el jardín tomó licencia porque iba a tener su bebé y necesitamos una maestra, y yo la verdad quiero que sea buena. Así que yo dejé mi trabajo, cuando volví ya estaba ubicado otra vez para mí. Y ahí Dios me dice: ¿ves? No pasa nada, claro. Vos no tenés que hacer nada, solo confiar y obedecer. Pero sí es costoso para mi mamá educarme. Sí, son los costos que paga a veces la familia,
los amigos, el pastor oraba el domingo con los misioneros y todo eso, y decía en una de las frases que decía, dejan amigos, y sí, es verdad, o sea, nosotros los que estamos lejos hay un sentimiento que se llama desarraigo, que al final yo a veces lo cuento allá y, con amigos charlando, y lo he contado también con otros amigos acá, de que a uno le pasa que después tú no eres ni de allá ni de acá. O sea, acá yo soy el chileno y allá soy el argentino. Entonces no eres de ninguna parte. Los amigos que tenías ahora tienen otros amigos, se relacionan con otras personas, tienen otros tiempos, e incluso en la familia. O sea, muchas veces yo ya llevo más de 20 años viajando, así casi todos los años. Y claro, al principio uno piensa que va a llegar a su casa, pero ya te das cuenta que tu casa, donde creciste y todo, y con tu familia, tiene otra dinámica y ya tú no eres parte importante, digamos, sino que eres como visita nomás. Fer siempre cuenta una anécdota de una amiga, que cuando ella se convirtió, su amiga le dijo que hasta ahora siguen siendo amigas, pero por ese tiempo se tuvieron que distanciar un poco, que su amiga le dijo, Dios me quitó a mi amiga. Esos son costos que paga otra gente que no tiene nada que ver con el llamado, con lo que Dios le da a una persona, que tú dices, bueno, yo antes lo pensaba así, ¿no? Sobre todo cuando era más chico y soltero, decía, bueno, estoy yo, y si Dios me manda a tal lugar voy, no hay problema, porque si me va mal, no pasa nada, soy yo. Pero claro, después cuando tienes esposa, tienes hijos, lo piensas bastante, porque dices, ¿qué culpa tienen ellos que si va mal? ¿No? Y ahí falta un poco la fe a veces en ese tipo de cosas. Pero hay muchas personas que nos rodean, claro, las mamás generalmente son las que más sufren siempre. Mi mamá siempre que vamos, yo desde que salí la primera vez, siempre termina llorando cuando nos volvemos. Cuando yo era soltero y me iba también, que viajaba a México casi todos los años. Y eso pasa siempre. Pero justamente este domingo que pasó, que se celebró el Día de la Madre en Chile y en otros países, me pidieron de la iglesia que grabe un videíto para mi mamá, porque le pedían a varios que estaban fuera de su casa que graben un videíto y manden un saludo. Y yo decía, ¿qué digo? A ver. Y me empecé a acordar, y lo que me salió fue agradecerle, porque de alguna manera sentía, y lo dije así, ofrendaste a tu hijo para que sirva al Señor. Y eso de decir, bueno, para que sirvas al Señor, pero yo te tengo que soltar y ahora que el Señor te lleve donde sea. Y claro, donde están las fiestas y Año Nuevo y Navidad y cumpleaños, todo eso que uno tiene como costumbre juntarse y demás. Yo hace, ¿cuántos años que no estamos de mi cumpleaños? Que fue 15 años que no paso cumpleaños con mi familia, con nadie, porque los paso acá. Y claro, esas cosas, por ejemplo, son costosas para otra gente que no tiene, entre comillas, el llamado, porque de alguna manera uno dice, bueno, yo siento la satisfacción de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, y en eso me refugio y eso me da paz y alegría, pero las otras personas no lo tienen eso. Pero son costos que hay que pagar porque la obediencia siempre tiene su precio. Y ahí vamos a la pregunta número 4 de esta página, que dice, ¿puede recordar alguna ocasión cuando usted prefirió no obedecer a Dios debido al alto costo para los que lo rodeaban? ¿Qué pasa cuando uno dice, no, yo no estoy dispuesto, esto es mucho, mejor me quedo acá, ¿no? Tranquilito, no hago lo que Dios me está pidiendo? ¿Cómo voy a perder a mis amigos? ¿Cómo voy a dejar de ir a ese lugar donde iba siempre si es una tradición para mí? Esta familia con la que siempre me relaciono, mi novio de toda la vida, ¿cómo lo voy a dejar si ahora me convertí? ¿Alguien tiene una experiencia así? Ella ha dicho, esta vez, ese día, ese testimonio, yo lo tengo de
de que no cumplí con lo que Dios me había pedido porque era muy costoso? Sentí que era muy costoso. ¿Nadie? A veces uno no se da cuenta, ¿no? También pasa eso, yo creo. Te das cuenta más cuando lo haces que cuando no lo haces. O sea, cuando cumples con la voluntad de Dios y ves el precio que hay que pagar y dices, bueno, ya está bien, voy a hacerlo igual. Que cuando no lo haces, por cualquier razón, porque uno también tiene esto de inventarse excusas, ¿no? Y decir, no estuve bien que no lo hice porque mira, si lo hacía y pasaba esto. Entonces como que se va auto-excusando. Y por eso yo creo que esta pregunta es difícil de responder porque a veces uno no se da cuenta, pero no se da cuenta por eso, porque como que se inventa ciertas, explicaciones, justificaciones, y después no se da cuenta si era la voluntad de Dios o mira qué prudente que fui que no lo hice, ¿no? Hay una línea delgadita ahí entre decir, mira qué capo que fui que no lo hice, a que podía haberme pasado tal cosa, ¿no? Esto mismo en estos tiempos de pandemia y todo que pasaron, vieron que había alguna gente que, no, yo por las dudas no fui, no salí, no hice esto. Pero por ahí en algunos casos Dios nos estaba mandando a hacer alguna cosa y no, por las dudas hay que quedarse más tranquilito. Pregunta número 5. ¿Qué sabe ahora de Dios que podría ayudarlo a confiar en que Él cuidará de su familia? Menciona algunas cosas. Bueno, ahí Kay nos estaba contando, ¿no? Y después ella se fue, dejó su trabajo y después cuando volvió el Señor tenía un trabajo preparado y de una retomó su vida laboral. ¿Qué otra cosa uno puede aprender? Yo les cuento una experiencia mientras ustedes se acuerdan. Hace unos años a mi mamá la asaltaron. Mi mamá, como todos los domingos, fue a la iglesia. Ella vive sola. Y llegó de la reunión, entró y había un tipo en la casa. Ella no sabía, obviamente, entonces va a su cuarto, a su pieza, a dejar sus cosas, campera y eso, y había un tipo escondido detrás de la puerta. Así es que el tipo la agarró, la maniató, empezó a pedir la plata y dónde está esto y el otro. Y mi mamá ella dice que pensó que la iba a matar directamente porque no había nadie, ella estaba sola en la casa y digamos que era lo más probable que podía haber pasado, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, después que el tipo buscó todo lo que quiso y no encontró nada, se fue y la dejó amarrada ella hasta que se pudo soltar y pedir ayuda, etc. Esto fue hace unos años, yo ya estaba viviendo acá y fue a pedir ayuda. Después mi hermano a la noche me llama, me dice, Aarón, mira, tengo que contarte algo, no te asustes, pero pasó esto, mi mamá está en el hospital, le están haciendo los chequeos médicos y todo eso, entraron a la casa, bueno, me contó todo lo que había pasado. A raíz de eso mi mamá quedó con algo en el corazón bastante fuerte y bueno, obviamente el trauma de que después no quiere volver a su casa. Así que estuvo un tiempo viviendo con mi hermano y después se vino para acá, estuvo en 25, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Un mes estaría? Como un mes estuvo acá. Pero era por eso, porque no quería volver a su casa para nada y nosotros le dijimos, bueno, que se venga. Y estuvo acá con nosotros y el otro tiempo estuvo con mi hermano. En esos momentos, hablando de esta pregunta, de las 5, yo pensaba, ¿no? Me cuestionaba diciendo, bueno, pero yo estoy acá, nosotros estábamos acá trabajando en el Ministerio de Alabanza y demás. Yo decía, yo estoy acá y mi mamá está solita allá. Entonces, a lo mejor es tiempo de volver. Y pensando en eso, o sea, no es justo tampoco que ella no tenga nadie que la cuide, que esté cerca, que se fije. O sea, mi hermano vive a unas casas más allá, pero yo también tengo la responsabilidad de cuidarla.
¿no? Y esos pensamientos de culpa, de ¿qué hago? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y bueno, después que pasó todo esto, que mi mamá volvió de a poquito, empezó a ir a su casa, me acuerdo que iba en el día, iba unas horas a su casa y en la noche se iba a dormir a la casa de mi hermano, así de a poquito para que se vaya acostumbrando, ¿no? Pasó todo eso y, y yo viendo también cómo hacía, qué tenía que hacer, irme o no, allá empezar a buscar un trabajo, todas esas cosas que hay que pensar cuando uno se quiere ir a vivir a otro lugar, ¿no? Pero respondiendo a esta pregunta, a las 5, ¿qué aprendí o qué aprende uno de estas situaciones? Es que yo le puse acá que Dios puede cuidar mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo a nuestros seres queridos. Claro, yo digo, a mí me gustaría estar ahí para cuidar, pero el Señor dice, pero si yo estoy en control de todo y yo puedo cuidar mejor de lo que puedes hacerlo tú. Yo soy más valiente que tú, yo conozco más todo lo que va a pasar. Y eso después me dio paz. Me dio paz para decir, voy a estar en el lugar que Dios quiere que esté. Y estas cosas de inseguridades humanas creo que son normales, pero también tengo que confiar en Dios. Y afirmarme en eso de que Él tiene el control de todo. De lo que me pasa a mí, a mis hijos, pero también allá, a mi familia, a mi mamá, que es una señora grande ya. Pero Él lo puede cuidar mejor de lo que puedo hacerlo yo. Así que bueno, no sé si alguien más tiene algo ahí en esa pregunta. ¿Sí? Lizzie. Es fiel y que es poderoso y que Él cuida mejor que nosotros de nuestra familia. Exactamente. Yo, por ejemplo, antes me hacía mucho problema. Decía, Señor, mis hijos que faltan conocer y más escapa de sus manos. Yo sé cuando ella sale o se va a la escuela o a algún lado, oramos y yo sé que está en las mejores manos. Exactamente. Así es. ¿Alguien más? ¿Tiene algo? ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, antes de seguir, esto de las personas que pagan el costo, personas que no son precisamente los que Dios le habla y los llama, siempre se habla mucho de los hijos de los pastores, ¿no? Porque los chicos a veces ellos no tienen el llamado, sin embargo, toda la gente está ahí pendiente a ver qué hace, qué no, mira el hijo del pastor. Y a veces los chicos no quieren saber nada con ser el hijo del pastor, sino que quieren tener unos papás nomás y listo. Así que generalmente son los dentro de las iglesias los que más viven este tema de pagar el costo por un llamado que ellos no recibieron, ¿cierto? Seguimos. Dice, esto está bueno para líderes de grupos y todo esto que vamos a leer, padres de familia también, ¿por qué no? Deje que Cristo se comunique con su pueblo, dice el título. Si alguna vez le pide al pueblo de Dios que busque la voluntad del Señor, prepárese para aceptar lo que le digan. Usted necesita cumplir lo que le dicen. He conocido a algunas personas que le piden a una iglesia, un comité o un grupo que oren buscando la voluntad del Señor en cuanto a algún asunto. Luego esas personas expresan lo que perciben que Dios les está diciendo. Entonces el líder dice, ahora yo voy a decirles qué es lo que Dios quiere que hagamos. Si los creyentes son el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, el cuerpo entero necesita venir a Cristo para comprender la voluntad de Dios para ese cuerpo. Necesitamos aprender a confiar en que Cristo se comunica con su pueblo. ¿Sí? Yo decía, esto está bueno porque a veces líderes de grupos, y en nuestras casas también, o sea, los que somos padres de familia, de repente esto de, no, acá se hace lo que yo digo porque yo soy el que manda, así dice mi esposa. Pero en realidad si nosotros creemos que Dios se comunica y le puede hablar a todo su pueblo
y decimos, bueno, vamos a orar por esto, es a ver, bueno, oremos y a ver qué Dios nos dice a todos y escuchar eso, porque a veces Dios está hablando a través de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las formas que Dios habla? Bueno, Dios habla también a través de la comunidad, digamos, del pueblo, ¿no? Y escuchar eso y tenerlo en cuenta. Punto número 6. Supóngase que su iglesia ha empezado a orar por una necesidad económica especial y que una persona jubilada percibe que Dios quiere que ella, o sea, esta persona, dé una ofrenda de la mitad de sus ahorros de toda una vida para llenar esa necesidad. ¿Cómo respondería usted? Lo explico otra vez, si es que no se entendió. Supongamos que la iglesia está orando para que se compre algo especial, se necesita cierto dinero y viene una persona jubilada y dice, yo siento que Dios me está pidiendo que dé la mitad de todo lo que ahorré durante toda mi vida. Dice, ¿cómo respondería usted? Y ahí tenemos 4 alternativas. La primera es, rehusaría la ofrenda y le pediría a gente con mayores recursos económicos que ofrendara en su lugar. Esto obviamente está hablando de la perspectiva de alguien que es un líder de la iglesia o un pastor, ¿no? Pero supongamos que estamos nosotros en ese lugar. Entonces usted, la alternativa A dice, rehusaría la ofrenda y le pediría a gente que tiene más recursos que ofrenden en el lugar de esta persona jubilada. La respuesta B o la alternativa B dice, usted recibiría la ofrenda, agradecería a Dios por contestar la oración y lloraría por el alto costo que la persona tuvo que pagar para que nuestra iglesia hiciera la voluntad de Dios. La alternativa C dice, recibiría la ofrenda, pero trataría de buscar la manera de reponerle el dinero tan pronto como le fuera posible. La alternativa D dice, le diría que esperara 2 semanas y que orara para asegurarse de que esto es lo que Dios quiere que ella haga. Acá, la primera alternativa dice que si nosotros rechazaríamos esa ofrenda, le diríamos, no, hermana o hermano, esto es lo único que usted tiene, no lo puedo permitir que usted nos dé esta ofrenda, ¿cierto? Esa es la alternativa A. La alternativa B es recibir la ofrenda, agradecer a Dios y bueno, darle gracias a Dios. Dice, lloraría por el alto costo que tuvo que pagar esta persona. La otra es que también recibiría la ofrenda, pero que lo más rápido posible trataría de devolverle ese dinero que invirtió. Y la última alternativa es, le diría que esperara 2 semanas y que orara para asegurarse de que esto es lo que Dios quiere que ella haga. ¿Qué haríamos? A ver. La B. Recibiría la ofrenda y agradecería a Dios por contestar la oración. A ver, el pastor. No, acá me gustaría escuchar. Yo pensé que nos iba a contar. Una cosa es verla de ella y otra cosa de ella. Y así infinidad de cosas que uno ve que Dios ha estado toda la vida ahí, ¿no? Acá la duda sería si la señorita lo hace sobre toda una emoción o es sencillo lo que está hablando. No, eso me parece que ya está. ¿Hay alguna jubilada acá? ¿Qué onda? No, acá la pregunta ya dice que ella sintió de parte de Dios de darlo. Sí, eso dice la pregunta. ¿Ok? Ya la ve, ¿no? ¿Cierto? Pero esto de dar tiene 2 partes, o hay 2 formas de dar. Una es cuando uno ve una necesidad, que eso estamos llamados, obligados, el pueblo de Dios siempre fue instado por Dios a que se preocupen de la viuda, del huérfano, a que hagan justicia. Eso es algo que a nosotros nos tiene que mover siempre, o sea, la solidaridad, que es una palabra que está tan manoseada, ¿cierto?, en la actualidad, tiene que ser algo innato, para eso no hay que sentirlo. Eso lo ves y lo tienes que hacer. No es que, siento en mi corazón, no, si lo ves que se está muriendo de hambre, tienes que darle. Pero hay otra forma de dar que tiene que ver con el que da, no con el que recibe. Y a veces la cosa no es que yo doy
porque el otro lo necesita, sino que yo doy porque yo tengo y yo necesito aprender a dar. O sea, el punto ahí no está enfocado en que el otro lo necesita o no lo necesita, sino más bien en que yo tengo que desprenderme de esto y Dios está tratando conmigo para que yo me desprenda de esto. Por eso que a veces el tema del dinero es tan, no quiero decir difícil, pero claro, pero es como medio polémico, porque cuando hablamos hay mucha gente que, pan, sí, te doy pan, ¿quieres venir a mi casa a comer? Sí, pero no, la plata no, ¿cierto? Cuando en realidad es lo mismo, porque vemos el dinero como algo más allá de lo que es un medio para conseguir cosas, y en el fondo antes la gente no tenía dinero, hacía trueque y vivía igual, después inventó las monedas y no pasa nada, o sea, la humanidad siguió viviendo, no es que se termina el dinero y no existimos más, pero ese valor que le damos nosotros, porque todos trabajamos para tener eso, pero después de eso vamos y lo compramos en cosas, en artículos, ¿cierto? En cosas materiales, entonces ahí ya no nos parece que mentalmente no nos representa tanto valor como cuando tenemos el billete en la mano. Pero esto de dar, cuando nosotros nos desprendemos de eso y le quitamos el valor sobredimensionado que le hemos dado, de decir, esto es un medio, si me pides plata o me estás pidiendo la Biblia, para mí es lo mismo. Las dos cosas, si Dios me está instando que lo dé, las dos necesito darlas. Y con el mismo espíritu. Por eso es lindo cuando tomamos la ofrenda que decimos lo que se propuso en el corazón y que Dios bendice al dador alegre. Porque tú te pones alegre, pero por cualquier cosa que Dios te pida que des. Porque en el fondo lo que te pone alegre no es que estás dando dinero, sino que más bien lo que te pone alegre es que estás obedeciendo a Dios. Porque es una ofrenda, no es un dinero. O sea, no se toma como un dinero, se toma como una ofrenda también. También. La gente dice, ¿cuánta riqueza que tenés? O cuánto. Y a veces al revés, la riqueza te tiene a vos. Entonces, esta es una forma de decir, no, a mí no me maneja. Yo hago lo que tengo que hacer. Como dice Ana, es tan amplio, hay tantas. Sí, tiene mucho. Sombra y forma de ver. Dios ama el corazón alegre, pero aunque no estés alegre, da igual porque Dios está tratando. Porque es una obediencia. Además estamos sacando conclusiones en este caso de lo que leemos, pero hay que ver el contexto en ese momento sin pasada, ¿no? En este caso, capaz que la jubilada que viene a darte la mitad de los ahorros, la jubilada que no tiene ningún problema económico, no es que va a venir una jubilada que no La jubilada. Ganen dólares. Que tiene que ver también con quién lo pide y cómo, porque ahora también está. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que no estamos hablando de la manipulación que existe hoy. Claro, hoy hay mucho que, o sea, tiene que ver, una cosa es como decir la jubilada ahí, que es, lo siente, o sea, lo siente, porque ahora uno escucha muchas veces, Dios me dice, a vos te dijo, a mí no me dijo nada. Pero a veces se manipula, se entra, ¿no? Por la necesidad o por la ambición. Por la ambición. Bueno, a veces la gente no la necesita, pero así que si le doy 50.000 me va a dar 100.000. Exacto. Sí, sí. Y la perdió. Es que en el fondo la dinámica esta de los pactos, yo no hablo de ninguna iglesia especial, pero cuando se habla de esto de pactos, en el fondo es eso. Es compro mi boleto de lotería porque ya sé que como el pastor me dijo o ese apóstol me dijo que esto me va a bendecir y me lo va a multiplicar, y está comprando una garantía que la palabra de Dios jamás la vamos a encontrar. Yo lo que siento con el tema de la ofrenda es que uno lo hace con agradecimiento. Porque si bien Dios... Y viene un muchacho, ¿no? Pastor, le sello la palabra. Y yo le dije, nada más que esto. Entonces me dice, pero le digo, no hace falta. Le digo,
lugares lo hacen a veces. Claro. No, pero bueno, aparte no le quise decir que no porque era así. Pero me dice, no, yo soy hijo del pastor y yo sé lo que es esto, me dice. Pero no tenés necesidad, no, yo lo quiero hacer. Me dio dinero y me dio gloria a Dios, ¿no? Pero te quiero decir que es lo que siente y es la enseñanza también que tiene. Y a veces, aunque no sea enseñanza, lo siente mi corazón y bueno. Y otro le orá, le reprende, lo exorciza y no te da miedo más. O sea, es una experiencia personal, como decimos, cada uno tiene su experiencia. Así que de ahí te compraste el sellito ahora para ir sellando las palabras. Pero te quiero decir, la primera vez que me pasa esto. Sí. ¿Qué le voy a decir? No, tiene mucho que ver con el corazón. Y yo les cuento una experiencia. Yo cuando era joven, claro, hace un par de meses, estaba el boom este del enlace y recién había llegado el cable a mi ciudad. Habían 2 canales de televisión nomás. Y después llegó el cable, llegaron todos los canales y ahí llegó el enlace y todo. Entonces uno miraba eso. Y aparte que nosotros cristianos de toda la vida, así que ese era como nuestro entretenimiento. Y ahí hacen pacto. Y la primera vez que yo lo escuché, como eran cosas nuevas para mí, nunca lo había visto, yo hice un pacto y había que poner no sé cuántos dólares. No te rías. Eso es lo que está faltando. Claro. Y... Claro. No, ¿saben qué? Y decía que ponga una petición de lo que quería. En el fondo, por eso digo que esta dinámica de que uno querer comprar cosas de Dios, porque en el fondo es eso, yo te doy plata y tú me das esto otro, ¿no? Pero mi corazón, Dios sabe que no era una cosa nueva para mí, pensé que a lo mejor era así, era chico, y lo hice, y me acuerdo perfectamente lo que estudié, o sea, lo que dije, porque después se cumplió así. Le dije al Señor que quería estudiar sonido, quería estudiar técnico de sonido, porque siempre me gustó mucho tanto la música como la parte de sonido, y manejar consolas y esas cosas. Y bueno, después se cumplió como, ¿cuánto? Casi 10 años después. Se cumplió, así que funciona. Así que hagan pacto. No, pero quiero decir, por eso, porque Dios conoce la sinceridad. Exacto. Sí. O sea, nosotros vemos lo que vemos y podemos opinar, suponer, hasta ahí llegamos. Pero Dios sabe. Sí, incluso. El pensamiento, pesan los espíritus, las intenciones del corazón. Eso no hay forma de que a Dios se le escape. Sí, y eso es lo lindo, porque aún dentro de uno, de su error, Dios cuando ve, como dice el pastor, ve el corazón, dice, bueno, te voy a bendecir igual, porque sé que no es que anda buscando esto, ni lo haces por la... O sea, ellos capaz que lo hacen por otras intenciones, nosotros no las conocemos, pero en mi caso era esto, de que en el fondo siempre fue como el sueño de ayudar en las iglesias, que después lo hice, trabajé en eso en México todo el tiempo que estuve, en las iglesias yendo a poner equipos de sonido, a hacer asesorías, en las iglesias prácticamente. Porque eso, o sea, era la realidad. Sí, era el sueño. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Hace muchos años, y algunos se deben acordar, que uno tiene, esto también, o sea... No, pero aparte, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, vamos avanzando para que terminemos, que ya nos agarró la hora. Dice, número 7. No, están lindos los testimonios. Siempre son lindos. ¿Conoce alguna situación donde una persona o familia haya tenido que pagar un alto precio porque su iglesia siguió la voluntad de Dios? ¿Alguien conoce? ¿Sí? Bueno, los que conozcan, anótenlo por ahí y después en su casa. Abajito dice, complete las primeras 2 afirmaciones. Consulte después la página 167, nosotros ya más o menos la sabemos, ¿cierto? La número 1 dice, usted no puede quedarse donde está y seguir a Dios, ¿cierto? Uno no puede quedarse donde está y seguir a Dios. Y seguir a Dios. En el punto número 2 dice, la obediencia le costará a usted y a su entorno.
Eso, a usted y a los que lo rodean o a su entorno también pueden poner. Y el punto número 3 no tiene nada para completar, pero dice la obediencia requiere dependencia total de que Dios obrará a través de usted. Después viene acá un testimonio, que eso también lo dejamos para que lo lean ustedes y completen el punto número 9. Yo nada más, y el número 10, quería comentarles, como a veces les comento de películas, de libros, de lo que sea. Y cuando estaba estudiando este capítulo, me estaba acordando de un testimonio que hay alguna vez, algunos de ustedes, digo, seguramente lo han escuchado, 5 misioneros norteamericanos que murieron en Ecuador predicando la palabra de Dios a los indígenas, a los indios aucas. Yo después se lo voy a poner ahí en el grupo para que lo vean, pero lo conectaba con esto porque murieron los 5, los mataron los indígenas. Sin embargo, las esposas de ellos se quedaron en ese lugar trabajando, haciendo misiones, y los hijos de ellos después siguieron muchos años más. Pero a raíz de ese testimonio, yo vi unas entrevistas y todo eso estos días, y dice que a raíz de ese testimonio de que los indígenas tenían miedo después de acercarse cuando quedaron las familias, porque ellos la costumbre que tenían era de que entre las tribus se peleaban y se mataban, y después sabían que de los que queden acá lo iban a ir a matar a ellos. Entonces era como normal que yo te maté y en algún momento alguno de los tuyos va a venir a matarme. Entonces a ellos les costó mucho entrar en esto de la comprensión de la misericordia de Dios, que quedaron las familias, quedaron las esposas, los hijos que eran pequeños, crecieron y siguieron trabajando con ellos hasta que después obviamente se convirtió mucha gente ahí, muchos indígenas, hasta el día de hoy siguen trabajando ahí, porque les costó esto de obedecer a Dios. A esos misioneros les costó la vida, pero a las familias les costó perder a su ser querido a manos de los indígenas. Pero ese testimonio de tanto dolor y sufrimiento se transformó al final en una bendición, de que con ese testimonio de decir, no, yo no te quiero matar, no quiero vengar a mi esposo, sino que queremos hablarte de Jesús, del amor de Dios y demás. Eso fue lo que hizo cambiar a esos indígenas de pensamiento, ¿no? Después se lo voy a pasar ahí para que lo tengan en el grupo. Hay como unos pequeños documentales así cortitos para ver. Así que bueno, ahí estamos entonces. Ustedes después en su casa completan el número 9 y número 10, ¿sí? ¿Oramos? Gracias, Señor.